¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia. Ya saben que aquí abordamos los temas de realidad nacional y por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y está relacionado al Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual pues en los últimos meses ha presentado dos informes bastante importantes, uno relacionado a las elecciones desarrolladas en 2021 y todo el ambiente que tuvo que ver con este proceso electoral, el antes y el después de desarrollarse el mismo, así como también el último informe presentado en relación al tema de violencia de género. Es muy importante por parte de nuestra universidad dar a conocer estos temas que son de mucha relevancia para el país. Y por supuesto nos acompaña Migdonia Ayestas, ella es la directora del Observatorio Nacional de la Violencia y quién mejor para que nos hable de estos temas. Migdonia, como siempre, bienvenida a nuestro programa. Una vez más aquí con nosotros. Muchas gracias, Fran, y gracias por la invitación para poder compartir lo que desde el Observatorio Nacional de la Violencia y del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad desarrollamos como un aporte a la comunidad educativa, a la academia, pero también a la población en general, precisamente porque cuando estudiamos temas como la violencia y en este momento la violencia política es algo que interesa precisamente porque involucra el tema de la democracia. ¿Cuáles fueron esos grandes retos del proceso electoral desarrollado en 2021 en Honduras? El general, para ser Bueno, específico. sin duda, muchos de los retos. Primero, que teníamos muchos partidos políticos que estaban en contienda y que habían muchas a dónde elegir candidatos. Eso en primer término, 15 partidos políticos, eran muchos partidos políticos sin duda, pero también el hecho de la incertidumbre. Veníamos de un proceso muy conflictivo como fue el del 2017, violento, conflictivo, con una reelección que nadie aprobó al final, pero que también se creó la incertidumbre de que esas elecciones fueron amañadas, y eso venía como el arrastre para estas elecciones del 2021, y eso sin duda lo vieron los organismos internacionales que vinieron a observar las elecciones, los observadores nacionales, pero también lo que estábamos haciendo la observación en Red H, por ejemplo, y eso ayudó a que esa desconfianza que se tenía del proceso electoral, que el Tribunal Nacional de Elecciones anteriores y que se minimizó con la apuesta del Consejo Nacional Electoral, una instancia nueva con nuevos elementos, ayudó a dar certidumbre del proceso, pero también la fortaleza que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil de pedirle a la ciudadanía que fuera a votar primero en paz, sí, y luego que acudiera masivamente a ese proceso electoral ayudó mucho. Pero también el hecho de que de esos retos era que el Congreso Nacional aprobara el presupuesto, que lo aprobara lo más rápido posible. Eso afectó precisamente porque cuando se tenían que comprar la logística, cuando te tenía que hacer las contrataciones, eran muy cortos los tiempos que se manejaron para eso. Ahí los lectores de huellas, la contratación para el TREP, eso también fue y causó mucha incertidumbre en el proceso. Además, que ya decía, de esa aprobación tardía del proceso. Luego, otro tema que fue muy discutido y que aparece en el informe fue la criminalización de la protesta. Esas reformas en el Congreso Nacional que limitaron la libertad de las personas y que obviamente lo que se estaba preparando es, si ganaba el Partido Nacional en ese caso, iban a haber muchas protestas y entonces estaban tratando de limitar con esa aprobación en el Congreso de la protesta social para que la gente no saliera a votar, a protestar y criminalizarlo, obviamente establecer juicios para ello. Eso
eso fue también dentro de lo que afectaron, precisamente porque lo que afectaba era la libertad de locomoción de las personas y la capacidad y la libertad de reunirse, y eso ayudó a que felizmente las elecciones fueron tranquilas, en paz, fueron muy participativas, y eso evitó que hubiera los conflictos y la violencia política que se esperaba. Eso también fue otro de los hallazgos, el tema de que los candidatos a cargo de elección popular pudiesen presentar de dónde salió el fondo para sus campañas políticas y aplicación de la ley de la política limpia fue un reto, porque todavía no hay respeto a las leyes ni a la institucionalidad de los candidatos y de los partidos políticos, precisamente porque todavía no sabemos de dónde salieron los dineros que se usaron en la campaña política. Y luego otro tema que lo estudió el CEDO y que fue importante, precisamente el asistencialismo que se vio en este proceso electoral. Tanto dinero utilizado para donárselo a la gente a través de varios, de la red solidaria, del programa de vida mejor, que lo que hacía era básicamente la compra del voto, una forma de velada de compra de voto, y que eso ayudó a ese clientelismo que por muchos años los partidos políticos han manejado. Sin duda ayudó mucho el hecho de que esos fondos millonarios que se utilizaron, se viera que no les permitió ganar un proceso electoral, y que la ciudadanía fuera a votar y que decidiera sin que mediara el asistencialismo o el clientelismo que se había acostumbrado. ¿Afectó ese clientelismo político el proceso electoral? Sin duda fue un tema de análisis, porque no afectó. A pesar de que se usó tanto dinero y que el Estado se volvió un aparato para donarle casi el día de las elecciones, dándole 7, 10 mil empiras a las personas, parecía que estaban comprando los votos. Obviamente el Partido Nacional manejó y supo tener sus activistas y que votaron por él. Y ahí lo que ayudó básicamente fueron los nuevos votantes, los que habían sido desafectos a la política, a las personas que no se habían decidido por quién votar, y obviamente al hartazgo político, al cansancio de estas políticas sociales, de este clientelismo, de esta campaña violenta, esta campaña que no fue de propuestas. Entonces la gente acudió masivamente a votar, y eso ayudó a que no hubieran protestas sociales y que fuera en paz este proceso electoral. No ganó el partido que había invertido tanto en la campaña política, sino que ganó el partido de oposición, y obviamente eso ayudó a que este proceso electoral fuera el más pacífico. Migdonia, ahorita que usted menciona esto de que salió la gente de manera masiva a votar, de que también gente que no lo había hecho en procesos anteriores lo hizo en esta ocasión, ¿usted considera que esta fue la gente que realmente eligió a las nuevas autoridades del país? Sin duda, los que estaban indecisos, los jóvenes que son desafectos a partidos políticos y que ya no se amarran y no se casan con un partido político, fueron los que decidieron este proceso electoral. Estos jóvenes que estaban cansados de ver cómo se tiende en acciones a un partido político y legislan y al mismo tiempo administran el Estado para ese segmento de la población y no para el total, fue básicamente el que decidió votar por el Partido Libre. En este caso, obviamente tenían muchas personas que se apostaron a esa propuesta que había presentado el Partido Libre, porque fue de los pocos partidos que además presentó un plan de gobierno, que lo podíamos encontrar en las redes. Sin duda, los partidos políticos se negaron a debatir, se negaron a demostrar cómo y por qué y con cuántos recursos iban a desarrollar ese plan. Pero sin duda eso ayudó a la gente a poder decidirse, y a la gente, especialmente los y las jóvenes. El CEDO menciona en ese informe que ustedes presentaron el hecho de que la gente de verdad salió a votar, de que mucha gente que, dice en el informe, hacía años no participaban en procesos, en esta ocasión se vieron
en la necesidad de salir, porque yo creo que a la hora de la hora lo mismo que estaba pasando con el anterior gobierno, con el anterior Congreso Nacional, había desilusionado tanto a la gente que en esta ocasión decidieron apoyar a la que ahora es la presidenta de Honduras. Sin duda el partido político de gobierno creyó que con las prácticas asistenciales y con el clientelismo daba y con esas ayudas y esos fondos millonarios le daba para ganar la elección. Se confió, creyó que ese era el formato que debían. Lo que no entendió es que los jóvenes, que nunca habían votado, acudieron masivamente, que el 68.1% de participación en las elecciones, eso es un hito histórico para el país, y sobre todo porque, como ya decía, el hartazgo que se tenía con un gobierno que tenía tantos problemas y quiso maquillar, y sobre todo la violencia y la criminalidad, la corrupción, la falta de transparencia, el narcotráfico, que fueron de los problemas torales que hoy estamos viendo esa punta del iceberg cuando tenemos al expresidente 2 meses después ya listo para que sea extraditado del país. Eso es una vergüenza para el país, eso no puede seguir siendo. Por eso es que es importante que los jóvenes participen en política. Por eso es importante que las mujeres entiendan que la participación política es una cuestión también de las mujeres y que deben participar precisamente para que darle nuevos brillos a la política del país. Y que el hecho de que salieron a votar por un partido político no significa que no van a criticar las malas acciones que se hagan, ¿no? Sin duda, lo que ayer fue malo, hoy sigue siendo malo. O lo que ayer fue bueno, hoy sigue siendo bueno. Y que se pueda desarrollar ese proceso de transparencia, de rendición de cuentas y de no malversación de los recursos del Estado va a ser importante. ¿Por qué? Porque somos un país pobre y nuestros ministros, viceministros o gobernantes deben entender que lo que administramos en este país es la miseria y que hay mucha gente que ni siquiera tiene que la leña de roble, esperaría yo, para encender el fogón y tener un tiempo de comida, porque la falta de fuentes de empleo, la falta de trabajo, el acceso a una educación de calidad, el acceso a una salud de calidad, son de los principales problemas que se tienen en el país. Ahora bien, Migdonia, ¿cómo golpeó la violencia a quienes participaban en cargos de elección popular? Cuando el observatorio empieza a analizar la violencia política, en este caso contra actores políticos y sus familiares, esperábamos que este proceso iba a ser muy violento, precisamente porque en las elecciones primarias se presentaron mucha violencia política. Y viendo y analizando que el año 2017 se presentaron 50 casos de violencia política homicida y que en su mayoría eran de las postelectorales, 38 casos después de las elecciones, precisamente por toda esa problemática de la no aceptación de los resultados, la reelección ilegal del presidente Juan Orlando Hernández. Eso dio muchos problemas y conflictos y violencia política. Este proceso del 2021 esperábamos, solo que si se evidencia, se presentaron 114 casos de violencia política, de los cuales 42 fueron en violencia política homicida. Y luego hay casos de atentados, 11 atentados, 37 casos de violencia física, psicológica y patrimonial, que es la afectación muy grande que se presentó. Pero vean, se vuelve también un continuum de la violencia. Empiezan con violencia física, atentados y luego hasta llegar a la muerte violenta de candidatos a cargos de elección popular. Dentro de esos 42 casos de violencia política homicida, también se presentaron casos como el de la candidata a diputada del Partido Liberal, Carolina Echeverría Jailo, que fue una de las mujeres, de las 3 mujeres que se presentaron en los casos de violencia política. Sin duda, la violencia política fue antes de las elecciones, es decir, en las elecciones primarias. Y llama poderosamente la atención que esa violencia política se da primero en las elecciones primarias, en ese mes que se dieron, en el mes de marzo, y después en las elecciones generales, antes de
las elecciones generales, es decir, en el mes de octubre y noviembre. Y luego ya postelectorales fueron mucho menos, 4 casos de los que se presentaron, precisamente porque los resultados de las elecciones fueron transparentes, pacíficos, y la gente aceptó los resultados, obviamente con tal cantidad de participación y con tales votos que llegaron al Partido Libertad y Refundación, no había dudas de quién había ganado las elecciones. ¿Contra un partido en particular o fue general? Fue 3 partidos políticos a los que afectó esta violencia política. En principio al Partido Nacional. Y no al Partido Nacional porque los otros partidos políticos era que les desarrollaban esta clase de violencia política, sino más bien que las elecciones primarias del Partido Nacional fueron muy confrontativas, fueron muy agresivas y muy violentas. Entre estas dos fuerzas políticas del Partido Nacional había tal agresividad precisamente porque una se quería imponer a la otra, y eso dio pie a que entre ellos hubiese mucha violencia política. En segundo lugar, también fue hacia el Partido de Libertad y Refundación. Obviamente del Partido Nacional se evidenciaron muchos casos que se vieron afectados en los del Partido Libre. Y en tercer lugar también fue al Partido Liberal. Fueron los 3 partidos políticos que más afectación tuvieron en el tema de violencia política. ¿Hubo algún mensaje o se envió algún mensaje fuerte, contundente, la unión de Salvador Narrala, Xiomara Castro y del mismo Partido Innovación y Unidad PINU a ese proceso? ¿El hecho que hicieran una alianza a última hora? Sin duda ayudó mucho a la participación política. El que los partidos políticos renunciaran por el bien del país, que también anunciaran esta propuesta de la paz, ayudó a que la gente fuera confiada temprano a votar masivamente. Eso ayudó, obviamente ayudó más al Partido Libre, precisamente porque ganó la presidenta Xiomara Castro, y que dio una luz y una esperanza para las mujeres y para el pueblo en general, que esperamos que haya un cambio en la política, en las estrategias de gobernar a este país. Y los mismos nacionalistas reconocieron que esa alianza fue la que al final terminó enterrando el gane de ellos, del Partido Nacional. Sin duda la alianza fue muy importante precisamente porque se vio la renuncia, pero también que esperaban el bien de Honduras. Y como ya decía, ante esa hartazgo que se tenía del gobierno, precisamente porque utilizaron toda la maquinaria del Estado para poder ganar esa elección, y ya se mostró que la gente puede ser independiente al momento de ir a ejercer el sufragio. Ahora bien, ¿habían propuestas definidas, concretas, por parte de los candidatos a cargos de elección popular, o fue una campaña vacía? Fue una campaña que no se presentaron las propuestas, más eran los conflictos, las discusiones, los ataques ante los candidatos, y sobre todo al Partido Libre, ¿va? Y al Partido Liberal. Cuando vas viendo que se va perfilando una candidata, hace que los demás partidos políticos empiecen a atacarla. Y el Partido Libre presentó una propuesta que en muchos temas fueron controversiales, y eso ayudó al ataque. Pero sin duda se negaron a debatir. Uno de los trabajos que se debía hacer por parte de Red H a través del COED eran los debates presidenciales. Y sin duda eso no pudo ser porque todos se negaron a participar. ¿Cómo es que cuando vamos a pedir un trabajo llevamos el currículum, sí, y además, como dice 100 comunicaciones, cuando se querían analizar los perfiles de los candidatos, nadie quiere mostrar quién es quién, a qué actividad se dedica, cuáles son sus propuestas para ganar, su nivel y para académico, que la gente vote, su nivel académico? A veces nos da pena, pero
pero eso es lo que tenemos. Y además, muchos, Benito Juárez tampoco es que era el más ilustrado, claro, y fue uno de los mejores presidentes en México. Bueno, que ahora últimamente le han descubierto cosas ahí. Obviamente, pero en su momento la capacidad de estadísticos, el rodearse de asesores es importante. Y se negaron a debatir, se negaron a presentar las propuestas, se negaron a decirle al pueblo hondureño, sobre esto es lo que yo voy a gobernar. Pudimos estudiar las propuestas, obviamente, el tema que nos atañe a nosotros, el tema de seguridad ciudadana integral que presentó el Partido Libre, el que los militares estuvieran donde corresponde y las actividades que la Constitución les establece, eso para nosotros también fue muy importante. Sí pudimos ver, pero el negarse a presentar esas propuestas también se volvieron vacías y entender que este pueblo ya no es ignorante y que puede definir una elección y que los jóvenes pueden decidir una elección, que son los que están más preparados en este momento, entonces ya tienen que repensarlo en las próximas elecciones para poder presentar propuestas que definan qué es lo que va o el rumbo que va a tomar este país. Ahora bien, Migdonia, hablemos de este otro tema que también lo anunciábamos al iniciar el programa, y es el hecho de este otro informe que ustedes han presentado en relación al tema de muerte violenta de mujeres. Es un tema que sigue preocupando. Es un tema que obviamente no le vamos a pedir resultados al gobierno que viene entrando, pero que sí se deben de ir definiendo políticas claras en relación a prevenir esta situación. ¿Qué nos da o qué información nos tiene en relación con este último informe? Quiero empezar diciendo lo que la Presidenta de la República dijo: las mujeres no están solas. Y esperemos que esas palabras se traduzcan en políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres y el femicidio, porque se vuelve un problema en el país. El patriarcado es un instrumento que ha permeado las familias y que ha hecho que muchas muertes violentas ocurran de mujeres y niñas. Y eso se traduce en que en los últimos 16 años 6.131 mujeres hayan perdido la vida, y que este año sean 70 muertes violentas de mujeres y femicidios que han ocurrido. Si hacemos un análisis en los últimos años, el 60% de las violencias contra las mujeres y niñas son femicidios, es decir, que fue una pareja, un compañero, un esposo, un ex esposo y hasta un novio que creen tener el derecho de administrar, volver sumisas, y el hecho de matar a una mujer. Por eso es que se convierte en femicidio. Este año, ya en los primeros 3 meses, se han presentado 70 muertes violentas de mujeres. Es decir, a cada 30 horas está perdiendo la vida una mujer. O, dicho en palabras legales, están asesinando a una mujer. ¿Y esto en comparación al año pasado, cómo están estas cifras? En comparación al año pasado se sigue manteniendo que en promedio es una mujer diaria la que está perdiendo la vida. El año pasado, y todavía no hemos cerrado los casos porque hemos presentado a las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad más de 1.100 casos de muertes por causa externa que el Estado no tiene incorporados en sus bases de datos, y eso hace que tengamos que aumentar, que tenga el Estado que aumentar el número de muertes violentas, y habían dicho que los casos se iban a cerrar en 37 por cada 100.000 habitantes, y con los datos y las incorporaciones que estamos haciendo como Observatorio Nacional, la tasa de homicidio va a cerrar en 42 o 43 por cada 100.000 habitantes en el 2021. Obviamente no le afecta a este gobierno. Sí. ¿Por qué? Porque fue el gobierno pasado. Sí. Pero esperemos que la transparencia y la rendición de cuentas, que ya lo estamos viendo, y ahí con nuestra particular amiga, la doctora Yulisa Villanueva, que nos brinda esa información mensual, que era lo que estábamos esperando precisamente para hacer nuestras comparaciones. Y por lo tanto, eso va a aumentar el año 2021, que teníamos 327 muertes violentas de mujeres y femicidios en ese año.
¿Qué partes del país siguen siendo los más violentos para las mujeres, Milton? Hay 4 departamentos que son especialmente violentos en toda la historia, por lo menos de los 16 años que llevamos haciendo el análisis. Cortés y Francisco Morazán, de esos 70, 14 casos cada uno, ya van 28. Wow. Luego Olancho, 10 casos. Comayagua, Lempira, con 4 casos cada uno. Y eso obviamente se vuelve un problema porque de esos departamentos, los municipios con mayor incidencia o mayor caso de muerte violenta de mujeres, en principal está el municipio del Distrito Central con 13 casos, seguido de San Pedro Sula. Pero lo que más asusta son los otros municipios que siguen. Danlí con 7 casos, cuando no se había evidenciado tanta muerte violenta. Y luego le sigue Choloma, que siempre sigue siendo un municipio de muchas muertes violentas de mujeres, con 5 casos. Y Juticalpa y Catacamas, 4 y 2 casos cada uno. Esos 6 municipios representan el 54.3% de las muertes violentas de mujeres y femicidios. Eso se vuelve un problema porque municipios como Juticalpa, Catacamas o Danlí, que no es tanta las muertes violentas, en los últimos años se evidencia que hay muchos casos y que muchos de ellos son violencia contra las mujeres y sobre todo femicidios cuando es su pareja la que les está quitando la vida. Estos municipios son reincidentes en el caso de obviamente San Pedro Sula, en el caso del Distrito Central, pero estos otros municipios que me mencionó, ¿antes estaban en estas listas o no? No estaban en los primeros 10 lugares, pero ya están en los primeros 6 lugares y esto afecta. Obviamente sé que Catacamas tiene mucho problema de bandas criminales que se han ido a asentar en la zona y que hemos visto en videos cómo llegan a matar a parejas o la pareja le quita la vida a su esposa y eso tiene que ver con esas posibles móviles y en su mayoría, bueno, en este momento y preliminarmente la policía generalmente los deja como riñas interpersonales. Aquí en el país solo no podemos establecer esos mecanismos de comunicación y diálogo, sino que la relación es me decís algo y te mato. En la violencia contra las mujeres no opera así, es precisamente que se vuelve un continuum de violencia que empieza con violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, muchas veces patrimonial, porque cuando se separan creen los hombres que no tienen hijos y que no tienen que mantener a esos niños y luego termina con una muerte violenta femicida. ¿El tipo de arma? El tipo de arma siempre sigue siendo el arma de fuego como principal instrumento de muerte. Y ya decía, los posibles móviles, riñas interpersonales, las peleas entre maras y pandillas hacen que mueran muchas mujeres también. Los ajustes de cuenta, y esto es en la modalidad de narcotráfico, hacen que haya mucha muerte violenta de mujeres. Yo sé que ya nos mencionó los factores que rodean este tipo de muerte violenta de mujeres, pero recuerdo hace unos años asociaban estos casos en otros municipios que no fuera del departamento de Olancho al tema relacionado al narcotráfico. Aparte de Olancho, ¿hay otros municipios en el cual se asocia este caso? Mire, cuando hacemos el análisis en el observatorio sobre el narcotráfico y la participación de las mujeres, quiero decirle que es mínima. Encontramos de todos los casos, 401, 327, en promedio 7 casos anualmente. Es decir, que las mujeres no están participando en actividades delictivas y por eso las están matando, en su mayoría. Pero sí encontramos que en su mayoría las maras y las pandillas, porque no solo controlan el territorio, controlan los cuerpos de las mujeres y muchas de ellas cuando se niegan a participar o a ser las novias, las enamoradas o las parejas, les quitan la vida y luego los hombres que en su condición de pareja, sus compañeros, también le están quitando la vida a una mujer. En su mayoría son femicidios por los que están perdiendo la vida y de estos femicidios son bien pocos los casos que tienen que ver con la criminalidad organizada.
¿Qué recomendaciones a nivel de gobierno dan ustedes para reducir estos casos? En principio, no solo hacer el abordaje de control y disuasión del delito, sino más bien el tema de prevención. Y prevención no solo a las que están siendo afectadas, como la prevención terciaria, sino a la prevención primaria, el fortalecer las capacidades de las personas, especialmente de las niñas, en temas, y eso lo hicimos en una investigación reciente, en temas como violencia física y bullying va a disminuir el hecho de que las niñas sean violadas, que sean víctimas de violencia sexual o de que haya muchas agresiones físicas. Eso, en principio, el fortalecer las capacidades de las mujeres, empoderar a las mujeres, el no estar solas tiene que ver con enseñarles la autonomía y el empoderamiento a las mujeres, primero para que denuncien y segundo para que entiendan que necesitan ser personas que pueden decidir sobre su pensamiento, sobre su cuerpo, pero que también pueden decidir quién va a ser la pareja y que busquen parejas que no sean violentas o esos patriarcados que se instauran en los hombres. Hace falta mucho trabajo de campo en ese caso, ¿no? Hace falta mucho trabajo. Desde los centros de enseñanza. Siento yo que hace falta mucho. Mire, hace falta enseñarles en la familia. Yo recuerdo que en la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando las parejas se van a casar, se les enseña sobre la madurez. Hay que enseñarles sobre la no violencia y que en las iglesias evangélicas enseñen, porque a las iglesias las mujeres muchas veces van por contención emocional, porque son víctimas en su familia y van a que Dios les ayude. Pero hay que decirles, y les digo a los sacerdotes o a los pastores, que a las mujeres no hay que decirles es que Dios así lo quiere, sino más bien hay que decirles denúncielo, porque esa es la forma que el Estado va a actuar, investigando y judicializando y estableciendo estrategias de prevención, porque hay que desarrollar acciones en la familia, sí, enseñarles la no violencia en la familia, la cultura de paz, enseñarles que el niño y la niña son iguales, sí, pero que en la escuela también hay que enseñarles que las mismas actividades y los mismos retos son para niños y para niñas y que no hay diferencia, que el género es precisamente esa construcción social de ser mujer y hombre en un contexto específico y que además la estructura del Estado debe actuar en consonancia para investigar, para judicializar los casos, porque solo así se va a mandar un mensaje de que no se tolera la violencia contra las mujeres y el femicidio. Excelente. Migdonia, le agradezco como siempre que nos dé estos espacios para poder conversar de estos temas que son tan importantes para el país en general. Estos estudios y estos trabajos que ustedes realizan con esa intención de darlos a conocer para que de ahí puedan salir las soluciones a los problemas del país. Como siempre, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos dar a conocer estos que son los resultados de una instancia especializada que ayuda al país a mejorar la seguridad y la libertad de las personas. Y es que estoy seguro que desde la creación del Observatorio Nacional de la Violencia y desde que han empezado a dar datos se han convertido en un centro o de referencia obligatoria para conocer de lo que está ocurriendo en el país y qué se puede realizar para solventar los problemas. Muchísimas gracias, Migdonia. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Siempre les pido que nos sigan a través de las redes sociales, que nos dejen sus comentarios y también interactúen con nosotros en relación a estos temas. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.